placer estar aquí con ustedes. Gracias por la introducción que hacías, Estela, y creo que es interesante estos espacios de intercambio. Yo he trabajado por más de una década en periodismo ambiental y en periodismo de cambio climático desde Buenos Aires para medios de comunicación de Argentina y de varios países. Y creo que es importante la capacitación en estos temas y es importante entenderlo como un eje transversal a un medio de comunicación. Si bien es importante, como decía Estela, contar con periodistas y comunicadores especializados en la temática climática, también es interesante pensar que no hace falta que toda la redacción esté especializada, pero sí entenderlo como un tema transversal, que haya un cierto conocimiento del tema a lo largo de toda la redacción de un medio. Y es eso lo que quería que hablemos un poquito hoy y después obviamente dejo abierto para preguntas. Voy a tratar de compartir pantalla. Creo que me tienen que habilitar para compartir pantalla. Ahí está. Sí, ya está listo, ya está listo. Listo, fantástico. Ahí probamos. Listo. ¿Se ve bien ahí? Por si acaso, para chequear. Sí, perfecto. Lo vemos bien, Fermín. Ahí lo agrando. Ahí está. Fantástico. Bueno, a ver, como disparador o punto de partida, a mí siempre me gusta empezar diciendo o refiriéndome al tema de cambio climático como la historia del siglo. Voy a tratar de explicar un poquito por qué y a qué me refiero con eso. Para nosotros como comunicadores y como periodistas deberíamos tratar de entender al cambio climático o crisis climática, como les guste llamarlo, como el tema principal que nos guste o no vamos a estar abordando en los próximos años cada vez más. Es un tema que atraviesa a la economía, a la política, a la sociedad, a la cultura, a todas las secciones convencionales de cualquier medio de comunicación y por supuesto también una sección de ciencia o una sección de ambiente que puede tener un medio. Comunicar cambio climático obviamente implica un desafío para nosotros como periodistas, porque no es una especialización más. Implica muchas veces, yo digo a veces que es como volver a los manuales del colegio secundario o de la universidad, donde uno aprendía sobre química, biología, ciencias naturales. Hay mucho conocimiento técnico, hay mucha ciencia, sí, la hay, pero no significa que sea imposible de abordar, es perfectamente viable. Solamente es importante entender que, a diferencia de otras especializaciones, significa un cierto conocimiento más profundo en el tema de parte de nosotros como comunicadores. El desafío es lograr que cada vez más medios entiendan la importancia de este tema y le den el lugar que merece. Ya el hecho de que estemos todos nosotros acá es un paso enorme, créanme, y el hecho de que ustedes estén interesados en avanzar sobre esa temática es fabuloso. Pero la realidad es que todavía no estamos en el mejor lugar que deberíamos estar. Hablando generalidades, por supuesto, siempre hay excepciones, pero en América Latina la cobertura de cambio climático todavía no alcanzó el nivel que quizás se ve en otras partes del mundo. Obviamente somos una región y con países atravesados por una multiplicidad de conflictos sociales, políticos, económicos, que vuelve difícil introducir esta agenda. Pero créanme que hay una demanda de la audiencia, de nuestros lectores, para conocer más sobre estos temas. Y deberíamos estar respondiendo a esa demanda también. Ha habido, sí, un aumento en la cantidad de noticias que vemos sobre el cambio climático en los últimos años, no lo voy a negar, se ven más, si prestamos atención con cotidianeidad a la cobertura que se hace en la región, se ven más noticias, pero todavía falta. Y también falta abordar sobre qué hay en esas noticias, cómo están hechas esas noticias también. ¿Por qué abordar cambio climático? Bueno, a ver, el periodismo sigue siendo una de las vías principales de capacitación, educación, comunicación para la sociedad en términos de cambio climático. Si bien hoy el periodismo no es la única voz, digamos, con la emergencia de las redes sociales y nuevos actores y nuevos interlocutores que se posicionan como voceros a la par del periodismo, el periodismo sigue teniendo un papel muy importante en términos de lo que comunica y es allí donde la audiencia quiere conocer lo que está pasando sobre el cambio climático. Pero, ¿qué significa para eso, para nosotros como periodistas? Bueno,
significa que en muchos casos vamos a estar dirigiéndonos a una audiencia que quizás sepa algo del tema, como quizás no sepa del tema, pero para nosotros como periodistas nos significa, bueno, comprender el tema, saber de qué estamos hablando, para luego poder comunicarlo a una audiencia de una manera llana, comprensible, concisa, y que todos y todas puedan entender el tema. Este es el desafío también, porque si no, algo que pasa mucho, y lo digo que también como error propio, es que los que comunicamos estos temas con regularidad, muchas veces la difusión queda limitada en un círculo reducido de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la temática y demás, y hay que buscar salida de eso, porque el interés está de parte de la audiencia. El tema es cómo lo vamos a comunicar el tema, y de qué manera lo vamos a transmitir. Para eso tenemos que conocer nosotros qué es lo que está pasando, tenemos que entender esa crisis climática, ese cambio climático. No significa que vamos a tener que sí o sí meternos a hacer una especialización, una maestría, ya instancias de capacitación como la que estamos teniendo ahora, instancias de encuentro y debate de este tipo, sirven y cumplen mucha función. Del mismo modo, hay un montón de recursos en Internet que uno puede encontrar, guías para periodistas en cambio climático, por ejemplo, en español, hay varias disponibles que con gusto les puedo recomendar. Pero lo central es que primero nosotros lo podamos entender. Si no lo entendemos, no lo vamos a poder comunicar bien. Y eso va a implicar saber de ciencia, saber de eventos climáticos extremos, poder hablar con científicos, pero sí tenemos que tener esa base científica para poder después ir nosotros a comunicarlo. No es que lo vamos a simplificar, pero vamos a explicarlo de una manera para que una audiencia no necesariamente especializada lo pueda entender. Algo que les decía al principio cuando empezamos a hablar hoy es que el cambio climático es un tema transversal a cualquier medio de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas veces pasa que cuando como periodistas nos empezamos a meter en la temática y nos empiezan a hablar sobre la cobertura del cambio climático, automáticamente lo encasillamos en una sección de ciencia o en una sección de ambiente. Y está bien, a ver, es lógico que pase eso, pero también por las características propias que tiene el cambio climático, es algo que atraviesa a todo el medio de comunicación, porque si vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política, de geopolítica, vamos a hablar de temas de sociedad, de cultura, es realmente muy, muy amplio, y es por eso que tampoco es muy fácil encasillarlo en una sección, como podemos quizás hacer con judiciales o política o economía. Es realmente algo que va por todo el medio, y por eso está bueno que participen de estas instancias periodistas de diferentes secciones, de diferentes contextos, orígenes y demás, para que luego en el día a día lo puedan aplicar en la sección que formen parte, más allá de la sección que sea. Y eso me lleva a este mensaje central, digamos, es a entenderlo como algo transversal que todos nosotros vamos a estar comunicando, sea la sección que nos toque estar. Y especialmente esto es algo que va a pasar cada vez más en los próximos años. Es realmente así de transversal el tema. Quería meterme un poquito en algunos tips y consejos que me parece que están buenos para tener en cuenta, especialmente para todos aquellos que se están empezando a meter en el tema por primera vez. Cuando hablamos de cambio climático, básicamente estamos hablando de algo que no fue planificado, que pasó de la misma manera que se empezaron a explotar los combustibles fósiles en la revolución industrial. Nadie se propuso intencionalmente aumentar las emisiones y que suba la temperatura. Y los científicos se encontraron con un escenario que no se imaginaban que iba a ocurrir. Planificar para adelante, anticipar la suba de la temperatura, anticipar si en un lado va a llover más o en un lado va a llover menos, o si va a haber una sequía o no, si un cultivo se va a ver perjudicado o no, todo eso es planificación, todo eso es trabajar sobre lo que se llama modelos climáticos. Hacer algo así inevitablemente tiene un grado de incertidumbre, porque la ciencia por definición tiene un grado de incertidumbre. Es muy difícil encontrar blanco o negro cuando trabajamos con ciencia. Entonces, comunicar algo así para nosotros como periodistas
es algo dificultoso, porque siempre cuando tratamos de escribir un título o en los primeros párrafos del artículo, queremos algo contundente, queremos algo que tenga gancho, que atraiga a la audiencia, y no siempre lo vamos a lograr tan fácil cuando hablamos de ciencia climática, justamente por este nivel de incertidumbre que viene acompañado. Muchas veces pasa que buscamos ese título contundente y que afirme algo, ¿no? Y hacerlo a veces puede implicar que terminamos llevando un poquito más de sensacionalismo en el artículo. Que a ver, en alguna manera es entendible porque todos nosotros queremos que nuestros artículos sean leídos por una audiencia grande, que tengan buena llegada y demás. El problema es que es una línea fina entre lo que la ciencia nos dice y lo que nosotros podemos estar comunicando bien o mal. Tenemos que tener cuidado de la manera que estamos transmitiendo ese conocimiento científico, porque muchas veces el científico nos va a decir una cosa y quizás nosotros porque lo entendimos mal o porque buscamos enfatizar con más fuerza lo que nos dijo el científico, estamos rompiendo un poquito las reglas ahí. Así que es importante evitar esa tentación de buscar ese título fuerte y por tener el título fuerte terminamos comunicando mal. Eso es algo a tener cuidado también. Otro punto también que pasa muchas veces en medios de comunicación es lo que podemos hacer la diferencia entre dos conceptos centrales, que es el cambio climático y la variabilidad climática. ¿A qué me refiero con esto? No siempre vamos a poder afirmar que un evento climático puntual, como puede ser una inundación o una sequía, va a ser causada por el cambio climático. El cambio climático son tendencias en el largo plazo, estamos hablando de 30, 40, 50 años. Para que un científico pueda atribuir un evento puntual, una lluvia, una sequía, un huracán, un tornado, al cambio climático, se necesita investigación, se necesita mucho por detrás y no siempre es fácil de hacerlo. Entonces acá estamos en un problema, porque pasa a veces que, a todos nos pasa como periodistas, que ante un evento climático puntual que pasa en nuestra comunidad o en nuestro país, automáticamente decimos cambio climático. Y a ver, puede haber un factor de cambio climático, por supuesto, claramente puede haberlo, y puede haber casos en los que vamos a poder decir directamente esto es por cambio climático. Pero no siempre va a ser así. Entonces, lo aconsejable acá es ir y hablar con los científicos locales de su país, su región, que efectivamente les expliquen y les transmiten ese conocimiento para decir sí o no en términos de esto es causado por cambio climático o no. Esa atribución, ese vínculo, tenemos que ser delicados también de la manera que lo vamos a abordar. Un punto también importante cuando hablamos de comunicación de cambio climático es hablar sobre el riesgo, porque si vamos a hablar de eventos climáticos extremos, si vamos a hablar de cambio climático, estamos hablando de cosas que van a ser riesgosas, por definición, que van a significar un problema para muchas personas. Si nosotros lo exageramos o lo minimizamos, estamos en un problema, porque imagínense que la audiencia va a reaccionar en base al texto que le presentamos nosotros como periodistas, por lo que tenemos un grado de responsabilidad muy alto en términos de cómo lo estamos comunicando, porque si nosotros sacamos un texto que dice que en los próximos 20 años en cierta región del país va a caer drásticamente la cantidad de lluvia, que a diferencia de lo que es hoy, eso capaz puede disparar una serie de reacciones por los agricultores que viven ahí porque piensan que les va a convenir irse a otro lado, por ejemplo. Entonces, tenemos una responsabilidad en la manera que lo estamos comunicando, y si exageramos o minimizamos ese riesgo, hay que tener cuidado. En general, en los informes científicos, hay un organismo global de científicos que lo deben haber escuchado nombrar, que se llama el IPCC, que de hecho publica informes con regularidad sobre cambio climático. En general, en sus informes, por ejemplo, ellos establecen porcentajes de cuán posible es algo. 100%, 90%, 60%, etc. Y eso también nos ayuda a nosotros como periodistas para comunicarlo.
Un tema que por suerte no es un gran problema en América Latina, es un problema un poco más grande en Estados Unidos y en Europa, es el tema del balance. Porque, a ver, si hay algo que nos enseñan en las facultades de periodismo de comunicación, que al menos a mí acá en Argentina, y sé que a muchos colegas también les pasa, es la necesidad de tener las dos voces en el artículo, es decir, la persona que habla a favor de algo y la persona que habla en contra de algo. Que a ver, es una práctica periodística súper común. Si vamos a estar hablando en contra de una empresa, por ejemplo, vamos y le damos la posibilidad de réplica a la empresa, o si alguien habla mal, tener otro punto de vista y demás. ¿Qué pasa con el cambio climático? La realidad es que ya estamos en un nivel que no hay ningún margen de duda de que el cambio climático está ocurriendo y que es causado por las actividades humanas. Entonces, para nosotros como periodistas, si estamos haciendo un artículo sobre algo de cambio climático, no es realmente necesario buscar la voz de alguien que lo cuestione. Por eso hablamos de falso balance, porque no es si nosotros como periodistas vamos a usar esa práctica muy común en el periodismo en un montón de aspectos, estamos cayendo en un falso balance, porque la realidad es que estamos, de acuerdo a un informe que salió el año pasado, ya estamos en el 99.9% de científicos que están de acuerdo que esto está pasando y está pasando porque nosotros lo estamos causando. Entonces, no tiene mucho sentido perder tiempo nosotros como periodistas o volvernos locos buscando a alguien que lo rechace cuando ya es bastante evidente que está ocurriendo. Del mismo modo, quería meterme un segundito en algunos puntos capaz un poco más prácticos para tener en cuenta en la cobertura. Si hay algo que pasa mucho con la cobertura de cambio climático, es que en general termina siendo algo muy abstracto, porque estamos hablando de muchos datos, muchos números, además algo que muchas veces es algo que va a pasar más a mediano plazo, no lo relacionamos tanto con algo que está pasando ahora. Entonces, tenemos que buscar acercar a la audiencia a estos temas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, punto número uno, si vamos a hacer una nota de cambio climático, tratemos de ponerle un rostro. Es decir, vamos a hacer una nota de una sequía, vamos y hablemos con un agricultor afectado por esa sequía. Lo mismo con cualquier ejemplo que se les venga a la cabeza, pero es importante transmitirle a la audiencia ese rostro de alguien que se está viendo afectado, beneficiado o lo que sea por las crisis climáticas. Créanme y piénsenlo ustedes como lectores, lo que significa acceder a un texto periodístico donde ustedes pueden relacionar directamente algo con alguien y no queda como algo etéreo o abstracto como pasa muchas veces. Y siempre hay personas involucradas en artículos de cambio climático, desde un científico a una comunidad indígena, a una organización de la sociedad civil, es realmente amplia la posibilidad. Pensemos en ángulos también, no nos quedemos solamente en esa nota de ciencia o de clima o de ambiente. Pensemos en diferentes ángulos para artículos, porque créanme que hay muchos. Podemos hacer una nota de cambio climático, es hacer una nota de energía, de combustibles fósiles, de cómo ciertas comunidades se están adaptando al cambio climático, es hablar de energías renovables, es hablar de agricultura, de ganadería, es hablar de infraestructura, es realmente nos da muchas posibilidades a nosotros como periodistas hacer una cobertura de este tipo de temas y con gusto después seguimos charlando, obviamente. Algo creo que también que siempre me gusta marcar es la importancia de comunicar sobre soluciones. ¿A qué me refiero con esto? Porque piensen de nuevo un segundo como lectores, salgan del rol de periodistas por un momento. Piensen ustedes lo que significa encontrarse con artículos de cambio climático que todo el tiempo están hablando de lo mal que está la situación y del nivel de crisis en el que estamos. A ver, no significa que lo estoy negando, ni menospreciando, ni nada por el estilo, pero la realidad es que los informes científicos lo que dicen es que todavía hay un margen para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Entonces, ¿por qué no pensar también artículos sobre soluciones? Porque créanme que hay un montón de personas que están haciendo cosas innovadoras para adaptarse a los efectos del cambio climático.
o para reducir su nivel de emisiones mucho más significativo. Y hay un montón de ejemplos en toda la región, en toda América Latina, de cosas así que se están haciendo. Pero, lamentablemente, la mayoría de las notas que se comunican sobre cambio climático es sobre lo mal que estamos, es sobre que no se está haciendo lo suficiente, que no se están reduciendo las emisiones en el nivel que se tendrían que reducir, que no hay dinero, que ciertos grupos se ven afectados de determinada manera. A ver, ¿hay que comunicar eso? Sí, pero del mismo modo también hay que comunicar esto. Hay que transmitir historias, y la palabra clave acá es historias, porque nosotros lo que hacemos es comunicar historias, a una audiencia que busca casos de éxito también, soluciones, y eso siempre tengámoslo presente también. Algo creo que está bueno para incorporar también es tratar de pensar el artículo, especialmente para los que trabajan para la web, por fuera del texto. Es decir, estamos hablando de un tema que es técnico, que es científico, que tiene muchos datos. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, acompañar el texto con visualizaciones, recursos digitales que podemos ingresar, incorporar a nuestro trabajo para que, para todos esos datos, todas esas cifras numéricas, trasladarlas a algo más visual, a algo más interactivo, con que la audiencia se pueda relacionar y pueda jugar un poco con esos datos para comprenderlos mejor. Créanme que no es lo mismo tener 3 párrafos colmados de datos que esos datos transformarlos en una visualización. Es muchísimo más interesante como para la audiencia acceder a esos datos de esa manera. Obviamente me va a requerir a mí más tiempo, me va a requerir a mí quizás capacitarme en el uso de ciertas herramientas, pero hay posibilidades realmente, y ahora después les voy a dar algunos ejemplos en ese sentido. Pensemos en las fuentes que estamos usando también. A ver, obviamente el mundo científico va a ser una fuente muy importante para nosotros como periodistas, pero no es la única, y después les voy a dar otros ejemplos, les voy a dar un listadito de fuentes recomendadas, pero pensemos en la sociedad civil, pensemos en las empresas, pensemos en los gobiernos. Realmente no, tampoco tenemos que quedarnos solamente con los científicos en términos de uso de fuentes. Son muchas las posibilidades que contamos como periodistas para incorporar a nuestra cobertura y a nuestros artículos en ese sentido. Las siglas. Si hay un problema que tiene la cobertura de cambio climático, este es definitivamente uno de ellos, que son las siglas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a ver, está lleno, repleto de siglas cuando hablamos de cambio climático y en su cobertura. Y pasa muchas veces, yo me encuentro al leer artículos de cambio climático, que los periodistas que los escriben asumen que los lectores van a saber qué significan ciertas siglas. Y este termina siendo un error, porque si nosotros vamos a usar una sigla, tenemos que preguntarnos 2 cosas. Primero, si tiene sentido que la usemos, esa sigla, si suma algo. Segundo, si la vamos a usar, tenemos que explicar qué significa. Aunque suene básico lo que estoy diciendo, es realmente muy común encontrarse con artículos que están inundados de siglas y no se entiende nada. Entonces, pensemos realmente cómo vamos a transmitir ese conocimiento a la audiencia, porque hay diferentes maneras de hacerlo. Acá tenemos como un ejemplo. Todos los años, después voy a explicar esto un poquito más, pero todos los años, por ejemplo, se hace una cumbre de cambio climático muy grande en diferentes partes del mundo, que se llama COP. Y es muy frecuente, por ejemplo, encontrarse artículos en el periodismo que hablan de la COP. Y a ver, sí, está bien, nosotros podemos saber qué es la COP como periodistas y como periodistas especializados, pero una persona que quizás son sus primeros artículos que está leyendo sobre el cambio climático, no tiene por qué saberlo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de COPs donde, si en realidad podríamos estar hablando de negociaciones climáticas o negociaciones internacionales del cambio climático? Del mismo modo, por ejemplo, si vamos a hablar de los planes de gobierno sobre el cambio climático. Esto en términos científicos o geopolíticos se conoce como NDC, que es una palabra que viene del inglés. Y en muchos artículos nos encontramos con que los periodistas hablan de los planes de gobierno sobre cambio climático como NDC. ¿Por qué?
No lo sé, porque realmente la verdad que no lo va a entender nadie si hablamos de NDC. Tendríamos que evitarlo. Y bueno, perfectamente podemos decir la contribución de un país al cambio climático, el plan de gobierno de un país frente al cambio climático. No tenemos por qué hacer referencia a NDC. Del mismo modo, también en las negociaciones de cambio climático, cuando los países tratan de acordar sobre el cambio climático, muchas veces se los cataloga en grupos. Y hay grupos de todo tipo y de todo color, que se llaman Anexo 1, el Grupo Umbrella, el ALBA, y la audiencia es muy probable que no va a saber de qué estoy hablando si yo hago referencia a esos nombres de esos grupos. Y realmente hay maneras distintas para comunicarlo. Este grupo de países Anexo 1, por ejemplo, que es uno de estos nombres, son básicamente los países ricos, los países desarrollados. Y puedo decirlo así directamente, y puedo evitar caer en esas siglas que después no se van a entender. Hay una ayuda a memoria con la que contamos los periodistas y después les comparto la presentación, pero por ejemplo hay glosarios que podemos acceder nosotros. Si hay algo que no entendemos como periodistas, podemos ir y leer los glosarios y tratar de buscar qué significan esas cifras. Y porque es realmente un jeroglífico muchas veces la cobertura del cambio climático, porque está lleno de estas palabras técnicas y estas cifras, y hay recursos que podemos buscar y que podemos leer de diferentes organismos. Por ejemplo, Naciones Unidas tiene uno suyo, este grupo de científicos que les decía, el IPCC tiene su propio glosario, y ya hay muchos más dando vueltas, hay un montón. Si buscan glosario cambio climático en Google se van a encontrar con un montón, pero es un recurso que podemos tener bastante accesible al alcance de la mano si nos trabamos quizás con alguna cobertura de cambio climático. Y un tema que también, me parece importante entenderlo, es cómo bajarlo a lo local, porque si el cambio climático es algo abstracto, tenemos que pensar en todo lo que hablamos antes. Pero si el cambio climático también es algo global, tenemos que pensar en cómo lo transformamos en algo local, porque en la mayor parte de todos nosotros, para los medios para los que trabajamos, trabajamos pensando en una audiencia determinada, que va a estar en un lugar determinado, excepto que trabajemos para un medio global, que bueno, puede ser perfectamente viable, pero si trabajamos para un medio nacional, regional, comunitario, vamos a tratar trabajando para una audiencia puntual. Y si a esa audiencia nosotros todo el tiempo, las notas que hacemos sobre cambio climático, las hacemos pensando en una mirada global, no es lo ideal realmente, porque hay un montón de enfoques locales que podemos sumarle a esa cobertura y estaría bueno que incorporemos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar, partiendo de las fuentes. Si vamos a ir a entrevistar a ciertas personas para un artículo, hagámoslo con fuentes locales. Entrevistemos a personas de nuestro país, de nuestra región, de nuestra comunidad. Vamos a hablar con científicos de cambio climático. ¿Por qué voy a llamar a alguien de Argentina si yo estoy en Perú? O viceversa. Y eso aplica a científicos, a sociedad civil. Si voy a hacer una nota con sociedad civil, ¿por qué voy a llamar a Greenpeace Global y en vez de hablar con una organización de la sociedad civil local? Ese tipo de cosas hacen la diferencia en el artículo, porque los puntos de vista que me va a transmitir una fuente local no son los mismos que me va a transmitir una fuente global. El tipo de conocimiento que tiene es distinto. También pensemos en, si estamos trabajando sobre un informe científico, pensemos en cómo podemos transformar ese informe científico en local. Porque muchas veces, cuando se comunica sobre un informe científico, sobre un reporte, el título, el eje de la nota, queda en ese enfoque global. Y realmente tenemos posibilidades para darle una vuelta de tuerca y hacerlo local. Porque si leemos el informe completo y lo pensamos y tratamos de encontrar una mirada, siempre va a haber una posibilidad de hacer algo local. Ver cómo la crisis climática está afectando a cierta comunidad, hay posibilidades de hacerlo. Y está bueno que lo incorporemos como práctica. Del mismo modo, algo importante también es pensar en la adaptación. Hay dos palabras que las van a escuchar nombrar un montón en términos de cambio climático, que son la mitigación y la adaptación. Mitigación se refiere a reducir emisiones contaminantes, es decir, el dióxido de carbono, el metano y todos los gases de efecto invernadero.
Adaptación es cómo nosotros nos adaptamos hoy y cosas que deberíamos estar haciendo también mañana para esos efectos que ya están pasando, que ya son visibles. La realidad es que la mayor parte de las coberturas sobre cambio climático tienden a centrarse en la mitigación, es decir, en la reducción de las emisiones, pero no estamos haciendo suficientes artículos sobre la adaptación, sobre cosas que deberíamos estar haciendo o cosas que ya se están haciendo para lidiar con esos efectos que ya estamos viendo sobre cambio climático. Como periodistas tenemos el desafío de tratar de buscar un balance en términos de la cantidad de notas que hacemos sobre mitigación y la cantidad de adaptación, para tratar de encontrar un equilibrio en ese sentido. Un tema importante también a pensar en nuestra cobertura es el dinero, porque créanme, si hay algo que es central a la cobertura del cambio climático, es el dinero. Y esto aplica a desde un país en vías de desarrollo de América Latina pidiendo dinero a un país desarrollado para actuar frente al cambio climático, aplica a una donación que recibe mi país para hacer un cierto proyecto sobre cambio climático. Cambio climático implica mucha plata. Y como periodistas tenemos que estar atentos a de dónde viene esa plata, cómo se usa esa plata, a dónde va, se está usando bien, se está usando mal. Es decir, tenemos que hacer un seguimiento en ese sentido del dinero. Es un área importante porque trabajar sobre reducir la contaminación y trabajar para adaptarnos a los eventos climáticos extremos requiere plata. Y nuestros países en vías de desarrollo, si hay algo que necesitan es justamente plata, dinero para poder actuar sobre esto, y es por eso que en las negociaciones internacionales de cambio climático, siempre los países en vías de desarrollo le piden a los países desarrollados que cumplan y financien esta situación en la que estamos, que en muchos casos fue causado por ellos, básicamente. Entonces, seguir esa ruta del dinero es un elemento importante también en nuestra cobertura, y entendiéndolo quizás con esta idea de perro guardián, que es una frase muy común que se escucha en el periodismo, de nosotros incorporar eso en nuestra cobertura diaria en el periodismo. Un tema también a tener en cuenta son las cumbres internacionales, que después me voy a referir un poquito más a eso, pero básicamente hay varios momentos en el año en que como periodistas deberíamos estar atentos y seguir las cumbres internacionales de cambio climático. Y en un ratito voy a hacer referencia a quizás la más importante, que es la que se llama la COP de cambio climático, que se hace una vez por año de Naciones Unidas. Bien, quería que pensemos un poquito también, ya que estamos en tratar de entender cómo estamos hoy en términos de cobertura, para así tratar de identificar los desafíos que nos esperan en términos de cobertura de cambio climático. A ver, si hacemos un recorrido histórico breve, digamos, no tengo intención de que esto sea una clase de historia ni nada por el estilo, está bueno pensar que definitivamente la cobertura de cambio climático ha aumentado. A nivel global, podemos decirlo esto, digamos, las notas que vemos hoy sobre cambio climático han aumentado, son más, los medios de comunicación le prestan más atención al tema, siempre hablando de generalidades, por supuesto, ¿no? Ha aumentado, sí, y podemos decir también que hay cierto grupo de periodistas especializados en la temática, algo que quizás 20, 30 años antes no existía, y ahora hay periodistas, como es mi caso, que trabajamos con regularidad en seguir esta temática para medios de comunicación. Esto es súper positivo, está bueno que esté ocurriendo, aplica también definitivamente a América Latina, han aumentado la cantidad de notas en América Latina que vemos sobre cambio climático, pero todavía no estamos en el nivel que deberíamos estar. Podríamos estar haciendo mucho mejor las cosas, y me incluyo a mí, por supuesto, pero como periodistas en términos de cobertura de cambio climático. Hay elementos positivos, les decía antes que muchas veces la ciencia del cambio climático no es cuestionada por los medios de comunicación en América Latina, y eso es bueno. Pasa mucho en Estados Unidos y en Europa, que se cuestiona el cambio climático, si es verdad, es mentira o no. Bueno, esto no pasa tanto en la región, puede ocurrir con algunos diputados, senadores a veces, pero no pasa tanto y es bueno. Y también las fuentes que utilizamos en América Latina para nuestros artículos
son muchas veces científicos, sociedad civil, y hay un balance bastante bueno, por lo que también es algo interesante para destacar en ese sentido. También está bueno pensar, yo esto lo introducía un poquito antes y quería darle algunos ejemplos, aunque sea breves, y después lo podemos charlar más en detalle, sobre cómo podemos sumar recursos visuales o recursos digitales o interactivos a esa cobertura de cambio climático, ¿no? Porque definitivamente, a ver, tenemos que entender que la audiencia cambió. Es decir, no alcanza hoy en día con solo hacer un título, 6-7 párrafos, una foto, una bajada, una volanta y listo. Tenemos que tratar de ir más allá. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, una manera es incorporando herramientas digitales. A ver, y acá me centro específicamente en la parte web, porque es donde más fácil vamos a ver para utilizar estas herramientas. Pensemos en las fotos, en primer lugar. A ver, pasa muchas veces que a todos nos pasa que caemos como en la fácil tentación de ir a Google y buscar una foto de allí y utilizar esa foto para nuestro artículo. La realidad es que no deberíamos estar haciendo eso, porque esas fotos tienen un derecho de autor. Alguien sacó esas fotos. Para ello hay una manera de hacerlo más transparente y sin problemas, que es lo que se llama la licencia Creative Commons. ¿Qué es esto? Bueno, este es un tipo de licencia de fotos que básicamente son fotos que podemos reutilizar. Son fotos que están bajo derecho de autor libre, digamos, que nosotros como periodistas podemos utilizar. ¿Dónde encontramos estas fotos? Bueno, en muchos lugares. Si vamos a Google, por ejemplo, y buscamos imágenes de Google, al momento de buscar las imágenes vamos a herramientas que aparece ahí y podemos buscar fotos sin derecho de autor y nos garantiza que esas fotos que no estamos rompiendo ninguna norma en ese sentido. También quizás muchos de ustedes hayan escuchado hablar de Flickr. Flickr es una página de internet que es una base de datos de fotos global, como un buscador tipo Google, pero de fotos. Si vamos allí y buscamos fotos, también podemos buscar fotos específicamente de este tipo, Creative Commons, que es esta licencia gratuita. También hay otros bancos de fotos dando vueltas, yo ahí les dejé unos links también, después igual les comparto la presentación, pero hay muchos recursos en ese sentido en los que nos podemos apoyar como periodistas. Hay incluso sitios web, como el segundo que ven ahí, que está en inglés, lamentablemente no está en español, que se llama Climate Visuals, que es un banco de fotos exclusivamente de fotos de cambio climático, y son gratis y libres de utilizar. Y así hay un montón de recursos, pero pensar en las imágenes siempre está bueno también. Este es el sitio que les decía, este Climate Visuals, donde por ejemplo ahí ven el buscador y escriben ahí en la parte de arriba y les aparecen las fotos, que son todas fotos relacionadas sobre cambio climático. Hay algunas herramientas también que les quería recomendar. Hay una herramienta que se llama Juxtapose en inglés, que básicamente lo que me permite es mirar el antes y el después. O sea, si yo tengo una foto, por ejemplo, de un bosque previo a ser deforestado, y tengo una foto de 3 meses después con el bosque deforestado, yo me meto en este sitio web, subo las dos fotos, y ven que hay como una barrita ahí en el medio de la foto que ven ahí. Yo puedo mover esa barra y como ver simultáneamente las dos fotos y jugar, porque acá la palabra clave es interactividad, jugar, que la audiencia pueda tocar y experimentar. Y yo muevo esa barrita y yo como lector puedo ver el antes y el después de esas fotos. Esto me sirve para huracanes, tornados, deforestación, sequías, inundaciones, siempre que tenga dos fotos que muestren un antes y un después de una situación. Y yo una vez que cargo esas fotos al sitio web, el sitio web automáticamente me genera un código que después lo inserto en mi página de noticias, en la página del diario, en el caso de ustedes, y directamente les aparece lo que ven acá con esa barrita ahí en el medio en el sitio web. Es gratis, de paso, y está bueno para utilizarlo. De las mismas personas que crearon lo que les mostraba recién,
También hay un recurso que me permite crear líneas de tiempo interactivas. Es decir, yo cargo la información, cargo las fechas, qué pasó en ciertas fechas, y también puedo cargar fotos, por ejemplo. No sé, cargo 1990, en 1990 se deforestaron 300.000 hectáreas, eso iría en el texto, y cargo una foto de las hectáreas deforestadas. Y puedo hacer eso con cada fecha. Y es interactiva, la audiencia puede ir moviendo de una fecha a otra y puede ir jugando con esa línea de tiempo. Y esa línea de tiempo después yo la cargo en mi página también y la incorporo en ese sentido. También hay otra herramienta, y todas estas que estoy diciendo son gratis, de paso, no hay que pagar nada. Hay otra herramienta que se llama ThinkLink, el nombre que ven ahí, que me permite hacer. Yo cargo una foto al sitio web y puedo transformar esa foto en interactiva. Es decir, ven esos puntitos que ven ahí en la foto, esas marcas ahí, son todas cosas que yo le agregué a la foto. Puede ser un texto, puede ser un video, puede ser una foto adentro de la foto. Es decir, son cosas en las que yo como lector, como audiencia, puedo tocar, puedo jugar un poco, y la transforma la foto en viva, digamos, la foto se vuelve interactiva. Y esto yo después también lo vuelco en mi sitio web propio. Y es muy sencillo. Con un código lo inserto en mi sitio web y lo puedo utilizar ahí sin problema. También todo lo que es el mundo de Google tiene una cantidad enorme de herramientas para utilizar. También, todas gratis, casi todas en español o todas en español. Google, por ejemplo, sí, les traje un ejemplo nomás, pero Google, por ejemplo, tiene un mapa de las crisis climáticas a nivel global. Y yo puedo ir viendo cómo evolucionan las precipitaciones, las sequías, y está bastante bueno también para incorporarlo. Y también hay un montón de herramientas de Google. Yo mencioné una acá, pero hay muchísimas más. También infografías, que es algo muy común a utilizar en los medios de comunicación, si yo quiero sumar infografías en ese sentido. Hay un sitio web que se llama Infogram, que dentro de todo es conocido, que también es gratis, donde yo puedo crear infografías como la que ven ahí, por ejemplo, o del tipo que yo quiera, y después las puedo usar en mi sitio web, por ejemplo, también. Que acá tenemos, vuelvo con lo que les decía antes, tenemos muchos datos duros, mucha información, que yo la puedo volcar en esa infografía y es más fácil de ser transmitida a la audiencia en ese sentido. Lo mismo con, si quiero crear un GIF, que estas fotos que se mueven, que están como medio de moda ahora también, si yo quiero crear algo así, también lo puedo hacer. Hay una página que se llama Giphy, el nombre que ven ahí, que me permite hacer algo de este tipo, que también es gratis y también lo puedo utilizar. Algunas de estas herramientas son más fáciles, algunas me va a requerir un poquito de tiempo para familiarizarme con ellas, pero definitivamente no son imposibles, no necesito un curso ni nada por el estilo para hacer, simplemente me significan un ratito de tiempo sentado en la computadora para tratar de entenderlas un poco. Todas tienen tutoriales, digamos, son factibles de utilizar en ese sentido. Bien, creo que me estoy quedando un poquito sin tiempo, así que voy a tratar de meterla. Quería pensar un segundo, resaltar el hecho de las fotos en los artículos. Porque cuando suele pasar que le ponemos como un montón de tiempo y un montón de ganas al texto en el que trabajamos, entrevistamos un montón de personas, buscamos que el texto quede muy bueno, pero no siempre destinamos la misma cantidad de tiempo o la misma cantidad de recursos a las fotos. Y realmente está bueno poder pensar el tipo de imágenes que vamos a incluir en el artículo. Es decir, tratar de que en el artículo, por ejemplo, mostremos a cosas identificables para la audiencia. Si vamos a incluir una foto de, no sé, 3, 4 personas en la foto, saber quiénes son, poder contar la historia de esas personas y poder transmitirlo en ese sentido. Del mismo modo que la foto transmita autenticidad, que haya emociones identificables por parte de la audiencia, que la audiencia se pueda relacionar con esas imágenes, que las fotos sean creíbles. Por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy usando fotos de políticos, puede cansar para la audiencia, entonces tratar de buscar una diversificación en ese sentido. Tratar de usar fotos nuevas, es decir,
si yo voy a comunicar sobre cambio climático, sobre, no sé, glaciares, no usar siempre la misma foto del mismo glaciar derritiéndose en todas mis notas, porque puede cansar un poco para la audiencia en ese sentido. Y también transmitir a la acción, porque créanme que las fotos dicen mucho, y una foto puede generar una sensación negativa o una sensación positiva, dependiendo las acciones que están pasando en esa foto. Entonces, si yo quiero impulsar que haya más acción climática, mayor compromiso de parte de nuestra audiencia en ese sentido, está bueno pensar en esas imágenes también, y que las imágenes sean locales también. Eso, volviendo a lo que hablábamos antes, de lo global a lo local. Muchas veces, cuando queremos ilustrar una nota sobre cambio climático, nos centramos en fotos que pueden ser de cualquier parte del mundo. Y realmente, ¿por qué no usar fotos de la comunidad, la región o el país en el que estamos? Porque va a ser mucho más identificable para la audiencia si lo hacemos así. Entonces está bueno tratar de que sea local la foto y tratar de transmitir ese impacto local en la imagen. Yo les decía antes que les quería dejar un listadito de fuentes recomendadas. Me voy a referir a esto un segundito, igual después, como les decía, les comparto la presentación. Pensemos siempre en diversidad, esa es la palabra clave. Buscar diversidad de fuentes, diversidad de actores en el artículo en el que voy a trabajar. Siempre voy a contar con la posibilidad de hablar con un funcionario del gobierno, sea un ministerio, una secretaría, sea del gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno local. Además tenemos todo lo que son las fuentes internacionales, es decir, Naciones Unidas es un actor muy importante en términos de cobertura de cambio climático. Y las Naciones Unidas tiene un montón de organismos, un montón de agencias que están ahí adentro. Yo ahí les dejé el listadito de algunas, les sugiero que las investiguen, las googleen, si no las conocen. Por ejemplo, la organización más importante que tiene Naciones Unidas para el cambio climático es la primera que ven ahí, la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Esa es la más importante que tiene Naciones Unidas, pero no es la única, hay realmente un montón. También pensando en sociedad civil, tenemos organizaciones globales, como puede ser Greenpeace o WWF, pero también hay un montón de organizaciones globales que están haciendo muy buen trabajo y también deberían estar dentro de nuestros artículos. Obviamente los científicos son una voz muy importante en términos de cobertura de cambio climático, del mismo modo especialistas en energía, en agricultura, también deberían estar ahí, y comunidades y pueblos originarios, por supuesto, también, porque muchas veces son los más afectados en términos de crisis climática. Bien, déjame ver cómo vengo. Ok, bien. Voy a saltearme algunas cositas para no pasar. Yo les decía de las cumbres de cambio climático. La COP, es COP, esa sigla que ven ahí, es como el gran evento de cambio climático que pasa todos los años. Todos los años, en un país distinto, se desarrolla una gran conferencia de cambio climático, que son básicamente conferencias de Naciones Unidas, donde van miles y miles de personas, incluyendo gobiernos, sociedad civil, periodistas, especialistas, que más o menos 30.000, 40.000 personas en un mismo predio por 2 semanas, coinciden ahí y tratan de acordar políticas sobre cambio climático. Es como una gran oportunidad que tenemos una vez al año para resaltar en la agenda las políticas sobre cambio climático. Es como el momento, uno de los momentos en el año donde van a haber más noticias sobre cambio climático publicadas. La última fue en Reino Unido. En general estas conferencias se hacen en noviembre o diciembre. La próxima es en Egipto, porque van rotando entre país, entre región, pero realmente es como una instancia muy interesante para comunicar para nosotros temas de cambio climático. Es desafiante porque son muy intensas, son muchas actividades que están pasando simultáneamente. No necesariamente tenemos que estar en el lugar para informar sobre estos eventos. Si no contamos con la posibilidad de viajar a la ciudad en la que se está haciendo, podemos perfectamente hacer una cobertura muy buena a distancia. Yo he tenido la oportunidad de ir a muchas de estas conferencias, pero en otras las he cubierto a la distancia.
se puede hacer. Básicamente tenemos que encontrar un foco en el tema, porque como les digo, pasan muchos temas de manera simultánea. Pero definitivamente ténganlo en el radar, pónganselo en el calendario, porque es como uno de los eventos más importantes que hay en términos de cobertura. Para los periodistas es realmente dificultoso poder ir, porque es caro, muchas veces es en Europa, implica mucho gasto, pero hay becas. Acá está la buena noticia. Cuando ahí me introducían antes de empezar, mencionaban una organización de la que yo formo parte, que se llama Earth Journalism Network, EJN, que son las siglas básicamente. Es una organización global de periodistas de ambiente, y todos los años ofrecen becas a periodistas para poder viajar y cubrir estos eventos de cambio climático de Naciones Unidas. Que ahí, por ejemplo, ahí les dije una foto del grupo de periodistas en una de las cumbres. En general son postulaciones abiertas para todo el mundo, que se abren en junio, julio aproximadamente, y se pueden postular perfectamente. Seleccionan en general 20, 25 periodistas de todo el mundo para poder viajar y cubrir estas cumbres. Así que les dejo la sugerencia simplemente abierta por si les interesa. Bien, me voy a saltear algunas cositas para no quedarme sin tiempo. Bien, vamos a pasar acá un segundito. Les quería dejar unos últimos tips para dejar el espacio para preguntas después. Primero, evitemos los tecnicismos. Cuando vamos a comunicar sobre cambio climático, no nos perdamos en siglas o en tecnicismos. Por ejemplo, una oración con la que me encontré buscando buscando artículos sobre cambio climático, es la que ven ahí en negrita, que habla de los países like-minded, que lo más probable es que nadie va a tener idea de qué es esto en términos de la audiencia. Entonces, tenemos que explicar qué es. Y ahí, por ejemplo, les dejé el plan B, el reemplazo, que sería explicar qué es ese grupo like-minded, que son los países de estados en vías de desarrollo, etc. Poder explicarlo es importante, evitar esos tecnicismos. Del mismo modo, tener cuidado con los datos, porque realmente voy a estar rodeado de muchos datos, muchos informes científicos. Pensemos si tiene sentido incluir todos esos datos en mi artículo, o algunos de los datos los puedo evitar. O, por ejemplo, si puedo transformar esos datos en alguna de las visualizaciones que les compartía recién. Eso es importante también. Pensemos el ángulo también, de cómo lo vamos a abordar el tema, desde un punto de vista político, económico, social, cultural. Acuérdense lo que les decía al principio, del tema como transversal a la cobertura de un medio de comunicación, no solo de ciencia, no solo de ambiente. Pensemos en cómo vamos a trabajar con nuestros editores. Muchos de ustedes deben tener editores a cargo seguramente, o son editores, pero muchas veces como periodistas tenemos que convencer a los editores para que nos autoricen a hacer una determinada nota. ¿Cómo vamos a transmitir al editor de que esa nota importa? Bueno, tenemos que buscar herramientas y maneras de convencer a los editores. Y para cerrar, lo último que quería mostrarles a modo de ejemplo es que muchas veces lo que vamos a tener que hacer en la cobertura de cambio climático es comunicar un documento de cambio climático, es decir, poder transmitir de alguna manera y clara un documento científico, un documento de gobierno, y les quería traer el ejemplo quizás más conocido, que es el Acuerdo de París, que muchos de ustedes lo habrán escuchado nombrar. En el 2015, los gobiernos de todo el mundo acordaron tratar de hacer todos los esfuerzos para que la temperatura no suba más de 2 grados. Para ello, se comprometieron a establecer planes de gobierno, que son los planes que estamos viendo hoy en día que se están ejecutando. Cuando se anunció el Acuerdo de París, era un desafío en términos de comunicación, porque son textos muy largos, muy técnicos y dificultosos. Les quería mostrar algunos ejemplos breves de cómo algunos medios, por ejemplo, lo comunicaron. Gráficos de este tipo, por ejemplo, Conexión COP, que es un sitio de Perú, de hecho, utilizó, por ejemplo, este gráfico para comunicarlo, las 10 claves del Acuerdo de París, sencillo, bastante al grano. Después podemos ver este gráfico, por ejemplo, que este es del País, de España, con los ejes centrales del Acuerdo de París, identificados con unos grafiquitos ahí para comunicarlo de manera simple también.
también este gráfico, que habla, por ejemplo, de quiénes son los países que contaminan más, también algo bastante identificable para la audiencia en ese sentido. Este gráfico, bueno, es en inglés, pero que muestra, por ejemplo, el recorrido desde que se empezó a discutir sobre el Acuerdo de París hasta llegar al Acuerdo de París, que es el camino, digamos, al Acuerdo de París. Y por último, este gráfico también, por ejemplo, perdón, me salté ahí, que habla también de esa línea de tiempo del Acuerdo de París o qué es lo que viene a futuro después del Acuerdo de París. Pero bueno, voy a ir cerrando acá porque ya me pasé de la hora, de hecho. Dejo de compartir, así lo cierro. Ahí estamos. Pero bueno, con muchas ganas de intercambio y con agradecimiento de nuevo a la invitación y espero que haya sido interesante.